Sin Rodeo es una presentación de AME, asistencia médica. Afíliese a la tranquilidad. Aloft Gym, Fitness Lounge. Gerson Gato Ríos, Personal Trainer. ¿Qué tal amigos? Feliz noche, bienvenidos a Sin Rodeo a través de Canal 11 del Zulia, el canal de toda la familia rumbo a los 30 años. En esta noche, como siempre, brindándoles la más cordial bienvenida a este servidor, quien les habla, Leonardo Pérez, en nombre personal y por supuesto en nombre también de todo el equipo de profesionales y técnicos que hacemos posible esta transmisión miércoles a miércoles durante 60 minutos, entrevistas, opinión, comentarios y por supuesto también la reflexión y el análisis de la realidad del país. Nuestras formas de contacto, 0414-644-1063, mensajería de texto y plataforma WhatsApp. De la misma manera ponemos a su disposición las redes sociales de nuestro programa y las redes sociales personales. @LeoPérez74, la personal, y @SinRodeo con Leo es la red social, Twitter e Instagram del programa. También, si usted quiere ver cualquiera de los programas que aquí hemos transmitido, porque quiere pues repetirlo o porque quiere recuperar lo que en algún momento determinado no lo vio, pues ingrese a YouTube y busca Sin Rodeo con Leonardo Pérez. Inmediatamente tendrá todos los programas que hemos hecho con muchísimo cariño y con mucho amor para cada uno de ustedes. Hoy tendremos una conversación muy interesante, una conversación a la que hay que prestarle mucha atención y a la que hay que verla con los diferentes matices que corresponden, para que veamos y estemos siempre dentro de la realidad y no vengan por ahí pues a decirnos que todo se basa nada más en un mero discurso político. La realidad del comercio, de los servicios, del emprendimiento en general en el país, y por supuesto pues la voz más calificada en este caso es la voz de Gilberto Gudiño Millán, amigo personal, también presidente de la Unión del Comercio y los Servicios del Estado Zulia, a quien le damos la más cordial bienvenida en esta noche. Gilberto, gracias por haber aceptado nuestra invitación. Y bueno, de inmediato, Gilberto, hace días pues salieron, como siempre, declaraciones tuyas que abren los diferentes medios de comunicación, porque el peso, la importancia de esas palabras que dices y además sustentadas en estadísticas llaman la atención no solamente en Venezuela, en cualquier país del mundo. Así es. Y pues te titularon que 278 empresas cierran diariamente, desaparecen en todo el territorio nacional. ¿Hay tantas empresas así en Venezuela? ¿De dónde estaban tantas empresas y desaparecen en qué sentido? Bueno, primero muy agradecido, Leo, por la invitación. Un saludo para todos los televidentes. Como tú muy bien lo reflejas, la situación es dramática. Estamos viviendo una situación muy compleja. Y ante la pregunta que me haces sobre si en Venezuela existen muchas o pocas empresas, te voy a dar algunos contrastes que le va a permitir al televidente poder identificar si realmente en Venezuela existen la cantidad suficiente o necesaria que debiéramos tener para poder tener un aparato productivo nacional coherente, óptimo y que vaya orientado pues a la satisfacción de las necesidades más elementales que tiene un ciudadano. En Venezuela actualmente, según cifras del propio Instituto Nacional de Estadística, quedan en un sentido formal 269.000 empleadores o patronos en el país. ¿Eso qué significa? Significa que según las cifras del propio INE, Instituto Nacional de Estadística, los ciudadanos, las empresas que están actualmente formalizadas son menos de 300.000. Te voy a dar el caso, por ejemplo, de Perú. Perú actualmente tiene aproximadamente unas 800 a 900.000 empresas activas y Perú tiene una población más o menos similar a la venezolana. Eso quiere decir que en Perú existe una empresa por cada 32 habitantes. En Venezuela, con estas 269.000 que quedan hasta los momentos activas, tendríamos una empresa por cada 118 habitantes. Es decir, que Perú se encuentra desde el punto de vista de su aparato productivo nacional 6 veces mejor que lo que se encuentra en este momento en nuestro país. ¿A qué se debe eso? La diferencia, ¿no? Países básicamente con una cultura muy similar. Muy similar en América Latina, es decir... Con el mismo padre libertador. Exactamente. ¿Qué es lo que sucede? Que en Perú hay condiciones, elementos de mercado, elementos de confianza que permite que se pueda generar la iniciativa privada, que permite que se pueda generar el libre emprendimiento y de esta forma pueda llegar la inversión a esos países y de esa forma garantizar la producción necesaria y el abastecimiento necesario para poder satisfacer las necesidades de los peruanos.
En el caso de Venezuela, esos elementos de confianza están rotos. Esos elementos y ese puente necesario que tiene que tener el sector público con el sector privado no existe. Y eso trae como consecuencia la desinversión. ¿Qué sucede con una empresa que desaparece o que se va hacia la informalidad? En primer lugar, el Estado deja de percibir los recursos que necesita para poder destinarlos hacia los servicios públicos elementales, que en este caso son los impuestos. Y es por ello que hoy vemos cómo los hospitales no funcionan, cómo nuestras carreteras cada día están más deterioradas, cómo, por ejemplo, los servicios públicos como la red de agua servida, es decir, las cloacas y todo lo que tiene que ver con el agua potable no funciona en el país. Y es por ello que, por ejemplo, en mi caso, no estoy ni siquiera dentro del formato de racionamiento de agua que supuestamente tiene Hidrolago aquí en la ciudad, que es de una vez cada 10 días por lo menos. En el caso de nosotros, y lo debo decir, yo vivo hacia los lados de la barraca, allá en aquella zona el agua nos llega una vez cada 2 meses. Usted en su hogar probablemente esté sufriendo lo mismo o quizá esté peor, porque tenemos conocimiento de que hay zonas donde llega el agua una vez cada 8 meses, si es que llega el agua. Ahora, pero pudiera yo interpretar en base a lo que estás diciendo que la razón por la cual no llega el agua, se va la luz, no hay recolección de desechos sólidos eficiente, las calles tienen hueco, todo lo que es calidad de vida, ¿no? Así es. Todo lo que es por los factores de la calidad de vida, tanto individual como colectiva de la sociedad, tienen que ver con que la gente no formaliza su empresa, la cierra, o porque está en el negocio informal. O sea, ¿se pueden lavar las manos los niveles de gobierno? No es tanto que se pueda lavar las manos los niveles de gobierno, es que los elementos necesarios para que pueda producirse la iniciativa privada, para que pueda haber inversión de forma directa en un espacio o en un entorno, no se están dando. ¿Cuáles son esos elementos? Los elementos, en primer lugar, el respeto a la Constitución. El primer elemento de confianza que tiene que tener un país es el respeto a la Constitución, y la Constitución venezolana establece varios preceptos que son esenciales para poder generar esa confianza, que es el respeto a la propiedad privada, el respeto pues al libre mercado. Nuestra Constitución nacional establece un modelo económico que no es el que se está imponiendo en este momento en el país. También establece un modelo político y establece una serie de condiciones que no se están asumiendo en este momento en Venezuela. Entonces, ¿qué trae eso? ¿Qué trae como consecuencia? Pues la desaparición del sector privado, que en los últimos 20 años ya ronda casi las 500.000 empresas. Yo le quiero hacer una reflexión al televidente. Si nosotros tenemos un país que para el año 1996 más o menos estaba integrado por unos 21 o 22 millones de habitantes, y para el año 2016 ahora somos 31 millones de habitantes, es decir, crecimos casi 10 millones de habitantes en ese 50%. Tiempo. ¿Cómo creemos nosotros que vamos a abastecer a esa población que naturalmente ha ido creciendo si tus sectores o tu aparato productivo nacional ha ido decreciendo en el mismo proceso? Es decir, si anteriormente teníamos unas 790.000 empresas y hoy quedan menos de 300.000, ¿cómo creemos nosotros que vamos a abastecer a esa población que naturalmente, de forma natural y de forma, como sucede en cualquier parte del mundo, ha ido creciendo en el mismo lapso? O sea, evidentemente, si hay menos empresas, si hay menos industria y si hay menos producción, obviamente ahora no vas a poder abastecer ese mercado que naturalmente está creciendo y que está demandando más. Ahora, fíjate una cosa, tu gremio que maneja todo lo que es o atiende el comercio, ¿no? Los servicios, y hemos hablado del cierre de las empresas. Esto me lo vas a contestar en la próxima parte porque ya tenemos que hacer nuestro primer corte. El cierre de las empresas, ¿dónde queda el sector agroalimentario, el sector pesquero, el sector pecuario, el ganadero? Porque los alimentos tampoco se consiguen. O sea, no consigo un tomate, y un tomate no necesariamente lo puedo comprar en un supermercado o en un abasto por muy formalizado, que esté. Es que no lo veo ni siquiera en la zona. Pero eso me lo contestas al regreso. Nosotros vamos a hacer nuestra primera pausa comercial y ya venimos con más de Sin Rodeo en televisión por Canal 11 del Zulia. Bueno, nosotros continuamos con esta conversación con Gilberto Gudiño Millán, presidente de la Unión del Comercio y los Servicios. Hago la acotación del segundo apellido, bueno, primero porque se honra padre y madre, pero Gilberto viene de una dinastía gremial
Desde su padre, saludos, hombre respetado, admirado, Gilberto Gudiño Herrera, su hermano también, Gilberto Gudiño Olivares, fue presidente, todos han sido presidentes de la Unión. Sí, todos. Del UCE. Mi padre en los años 80. Y bueno, claro, cada quien en su época, ¿no? Y pues, y de Fede Cámara, que también estuvo Gilberto Gudiño Olivares. Bueno, y ahora tú abanderando, muy joven, tiene cara de mayor, pero es bastante joven, bastante joven. Mira, Gilberto, habíamos dejado pendiente la situación esta, ¿no? En el comercio de pronto no consigo en algún momento, o sea, veo los anaqueles vacíos, pero a lo que me voy, a quien produce, que no es la industria, porque la industria lo que hace es transformar. Así es. Sino que me voy a buscar el tomate, me voy a buscar la lechuga, el mango es ahorita porque es cosecha y además aquí el mango abunda, como el coco. Tampoco lo consigo. Entonces, ¿a qué se debe eso? ¿Es que porque no está formalizado el productor? No. En primer lugar, eso se debe porque tienes toda la cadena de producción fracturada, por ponerle un nombre. La situación que está viviendo ahorita el sector o el aparato productivo nacional pasa, en primer lugar, por la situación que ha padecido pues desde el sector primario hacia el sector secundario y el sector terciario de la economía. Una economía, para que pueda ser una economía de prosperidad, de progreso, de desarrollo, tiene que tener sus tres sectores bien consolidados. El sector primario, que es el campo, que es la ganadería, en estos últimos 10 años ha tenido el impacto de las expropiaciones y de las confiscaciones. Eso ha traído como consecuencia que casi 5 millones de hectáreas en este momento, de hecho, las hectáreas más productivas del país, fueron de alguna forma expropiadas, confiscadas o impactadas por las políticas nacionales, producto pues de este modelo político que se ha tratado de imponer. Entonces, si tú desde el campo, desde el sector primario, estás fracturando todo lo que tiene que ver con los procesos productivos, automáticamente eso se va a reflejar en ¿cuál cadena? En la cadena que yo represento, que es la del comercio y el servicio. En todo país del mundo, siempre el sector comercio y servicio es el sector más amplio, porque tiene que abastecer a una población, que en el caso del Zulia es una población de más de 4 millones de habitantes, pero en el caso de todo el país es una población de 31 millones de habitantes. Entonces, si tú desde el sector primario estás fracturando la cadena, eso lo vas a ver reflejado automáticamente en lo que usted va, hacia donde usted va, que es el abasto, el mercado popular, el supermercado y cada uno de los establecimientos comerciales que usted visita. ¿Qué sucedió además en el sector industrial? Porque no fue fracturada solamente la cadena del sector primario. El sector industrial también ha tenido un proceso de fractura muy complejo. En los últimos 20 años, como fuente te puedo dar que el propio Conindustria, que es la Confederación de Industriales, habla de que han desaparecido más de 8.000 industrias en los últimos 20 años. De un sector que estaba, de un parque industrial que estaba compuesto por 12.000 industrias. Es decir, que hoy te sobreviven a duras penas 4.000 industrias. Y por eso que yo le decía, querido televidente, que si usted tiene un sector que ha ido desapareciendo en los últimos 20 años, pero la población a su vez ha ido creciendo, ¿cómo nosotros creemos que vamos a abastecer a esa población? El sector industrial decreció casi en un 60%. El sector primario de la economía perdió 5 millones de hectáreas productivas. Y a su vez el sector comercio, que está encargado de ofrecer como vitrina los productos que se producen entre el sector primario y el sector secundario, es decir, entre el campo y la industria, si nosotros no tenemos esos elementos y no tenemos esos productos, automáticamente nuestro sector no tiene productos que ofrecer. ¿Cuál es el sector que genera más empleo? El sector que genera más empleo es el sector comercio y servicios, porque representa el 75% de todo el parque empresarial del país. ¿Por qué representa más el sector comercio? Porque resulta que entre el sector primario y el sector secundario, las fuentes de empleo han venido decayendo, no por las políticas de los últimos 15 años, sino por una política petrolera que hemos tenido en el país, que ha ido fracturando también el sector económico en esas áreas. Pero no podemos decir hoy que después de haber tenido 20 años de altos ingresos petroleros, tú no pudiste invertir ese exceso de dinero que entró al país, que fue una riqueza importante que entró al país, que fue malbaratada, que fue mal administrada, ¿ok? Si tú no invertiste eso en el campo y no invertiste eso en la industria, tú no puedes venir a seguir utilizando el argumento de que en la Cuarta República, en los 40 años de democracia, entonces se cometieron los errores. Por favor, ya tú tienes casi 20 años. Pero en la Cuarta República hubo momentos de bonanza petrolera, Por pero supuesto. Alimentos nunca faltaron. Nunca faltaron. Entonces, ahí es donde viene una comparativa. ¿Cuál es la comparativa. diferencia entonces? Te voy a dar una comparativa interesante. Gracias por traer ese argumento. Fíjate que aquí se habla mucho de los tiempos del Caracazo. Es algo histórico. El Caracazo se produce, yo estaba muy pequeño en ese momento, tenía 5 años, era un bebé,
Pero sin embargo uno va estudiando y el Caracazo se produce entre el 27 de febrero y el 8 de marzo del año 89. Es decir, el Caracazo duró en días completos 10 días. Entonces tuvo 10 días de duración y se habla mucho de los tiempos del Caracazo. Lo que estamos viviendo hoy es mucho más complejo que el Caracazo. Y te voy a dar la explicación. En los primeros 5 meses del año, con cifras del Observatorio de Conflictividad Social, es nada más y nada menos que hemos tenido ya 146 saqueos en el país. Me vas a disculpar, esta situación es mucho más compleja que la del año 89. La del año 89 también había una crisis, pero jamás comparable a la crisis de ahora, donde ahora para tú poder hacer una ensalada en tu casa, eso se convirtió en un lujo, porque comprar 1 kilo de papa, 1 kilo de tomate, 1 kilo de cebolla, una lechuga y un atún ya te ronda los 10.000 bolívares. Con el atún ya... Con el atún llegaste a los 10.000 bolívares para hacer una ensalada. Para el salario mínimo. Exactamente. Una sola comida. ¿Qué es lo que nosotros, desde mi sector, y yo no hablo hacia el sector empresarial, yo hablo hacia todo el país, hacia nuestra región? Nosotros tenemos que recuperar calidad de vida. Nosotros tenemos que recuperar el poder adquisitivo. Nosotros no podemos tener un ciudadano que no pueda acceder ni a la calidad de vida ni al poder, ni con su poder adquisitivo. Entonces, para que nosotros podamos transformar esta Venezuela, lo primero que es el mensaje que nosotros hemos venido dando, yo no quiero seguir escuchando más de cuarta, yo no quiero seguir escuchando más de quinta, porque lo primero es que usted no es un ciudadano de cuarta y usted tampoco es un ciudadano de quinta, ni mucho menos quiero construir una Venezuela de secta. Yo lo que quiero es una Venezuela de primera, donde nuestros hijos puedan tener un futuro real en este país. Entonces eso es, y yo creo que ahí es donde nosotros todos nos conectamos. Todos queremos una Venezuela de primera, una Venezuela de progreso, de desarrollo, donde haya bienestar, donde haya capacidad de poder disfrutar de entretenimiento. Hoy conversaba con un pequeño comerciante que me decía, mira Gilberto, no puede ser, yo hago todo un esfuerzo, tengo una familia, tengo un hogar, pero resulta que si yo quiero disfrutar una ida al cine, ya yo me tengo que limitar. Nosotros estamos viviendo un estado de sitio en nuestros hogares porque ya hay miedo hasta de poder salir, por la anarquía que hay en el país. Así es, fíjate. El gobierno ha utilizado por mucho tiempo el Caracazo, pienso yo más como un discurso intimidatorio, un Caracazo. Pero hoy casualmente, antes de venir a esta entrevista, estaba conversando acerca de eso y le decía a la persona con quien hablaba que a pesar de la maravilla de país que tenemos, que el gobierno a mi juicio es pésimo, es otra cosa, a mi juicio, si para usted es bueno se le respeta. Pero esta es la maravilla del país, por eso yo digo, yo no quiero cambiar a Venezuela, yo quiero que cambiemos los venezolanos nuestra actitud, porque el ciudadano somos corresponsables de todas estas cosas y por supuesto pues cambie la mentalidad política. Pero pareciera que más allá del Caracazo, que fue un levantamiento social no para tumbar el gobierno, para buscar comida, y atacaron a los comercios que vendían comida, pudiéramos llegar aquí al caso de que yo irrumpa en tu casa, en tu domicilio, para quitarte lo que tú tienes. Y entonces se convierte en una situación social de mucha explosión, de mucho cuidado, porque puede generar que el parto o la gestación de la nueva Venezuela sea de mucho dolor. Quisiera tu comentario como ciudadano, como dirigente gremial, bueno, y también haces político, los que estamos en los gremios hacemos política, me des tu opinión. En este momento les voy a hablar de Sin Rodeo en radio, todos los días, de lunes a viernes, desde las 7 y hasta las 8 de la mañana a través del circuito CRB. Este servidor les está presentando Sin Rodeo, #etiqueta en radio. Por Clásicos 100.5, parte del circuito CRB, también a través de www.fmclásicos.com. Nosotros en Sin Rodeo, televisión por Canal 11 del Zulia, ya regresamos. Estamos ya en nuestro tercer segmento, aquí en Niños Cantores Televisión, Canal 11 del Zulia, llevándole Sin Rodeo Televisión con Gilberto Gudiño Millán. Gilberto, habíamos dejado en la parte anterior
ese detalle tan particular, ¿no?, de la comparación entre lo que ocurría en el Caracazo y cuál fue la respuesta, más allá de los elementos que se dieron, ¿no?, en materia política, económica, que a mi parecer fueron más de alcanzar el dinero para comprar algo. Ahora, obviamente, necesitas alcanzar el dinero, pero es que tampoco consigues algo. Antes por lo menos tener la comida. Pero la respuesta social, ya a veces me da, y quisiera, obviamente, pues, que esto no llegara a ocurrir, pareciera que más allá de saquear ahora los supermercados, los expendios de comida, pareciera que yo pudiera saquear el domicilio de quien sea, de cualquier persona, por el desespero que tengo para conseguir desde papel sanitario, pasta dental, bueno, carne, leche, huevos. Hace poco saquearon un camión de huevos. Sí, fíjate, nosotros hemos planteado que uno de los graves errores que se ha cometido desde este modelo político ha sido el exceso de controles. Todo país necesita controles. El detalle es cuando tú aplicas excesos de controles. El exceso de controles lo que trae como consecuencia es un exceso de distorsiones, que ha originado en el país que hoy día un venezolano, un ciudadano, usted en su casa, cuando tiene el dinero no encuentra el producto, pero resulta que cuando encuentra el producto ya no le alcanza el dinero que tenía establecido para poder acceder a ese producto. Entonces, ante esta situación y haciendo una comparativa con lo que fue los tiempos del Caracazo, los años 80, que fueron tiempos de crisis, yo por ejemplo nací en el año 83, es decir, he vivido toda mi vida en crisis, es decir, en un país en crisis, eso te demuestra en primer lugar que hay que hacer una comparativa para reflejar o contrastar si realmente lo que estamos viviendo hoy se puede comparar a lo que se vivía en los años 80. En primer lugar, te lo voy a dar con una cifra que además es de impacto. En los años 80, las reservas internacionales llegaron a rondar entre los 10.000 y 15.000 millones de dólares. Te lo digo con información directa del propio Banco Central de Venezuela. ¿De cuántos vivíamos en Pero Venezuela? en aquel entonces en Venezuela existían aproximadamente unos 17 millones de habitantes. ¿Qué te demuestra esto? Que en primer lugar, por cada habitante en el país existía aproximadamente unos 800 dólares, 900 dólares de forma per cápita. Es decir, que usted, con las reservas internacionales, si se hubieran distribuido en todo el país, usted tenía aproximadamente unos 800, 900 dólares. ¿A dónde voy? Tenemos que analizar cuál era la deuda de ese momento para que entonces podamos contrastar si realmente teníamos 900 dólares o no, porque por algo existía una crisis. Cuando nosotros vamos al análisis de cuál era la deuda del momento, nos da que de forma per cápita tenía cada venezolano una deuda de 2.000 a 2.500 dólares. Es decir, que los 900 dólares que teníamos de reserva no alcanzaba para cubrir la deuda. Y eso representa entonces que cada venezolano tenía una deuda aproximadamente de unos 1.200 a 1.300 dólares. Con su salario mínimo en el año 89, lo puede buscar de forma técnica, usted tenía que trabajar de forma continua durante 9 a 10 años para poder sanear esa deuda o para poder saldar esa deuda. Por eso es que usted se sentía en crisis en esa década. Ahora lo vamos a contrastar con el año 2016. En el año 2016 las reservas son de 12.000 millones de dólares. Lo puede ubicar en la propia página del Banco Central de Venezuela, pero la gran diferencia es que ahora no somos 17 millones de habitantes, sino que somos 31 millones de habitantes. Eso significa que hoy un venezolano tiene aproximadamente unos 390 dólares si se distribuyeran todas esas reservas internacionales. Pero la deuda ascendió de 2.500 dólares que teníamos para los años 80 a casi 8.000 dólares que tenemos para el año 2016. Es decir, que hoy usted necesita 7.700 dólares para poder saldar la deuda de todo el país. Con el salario mínimo que hoy tenemos, que es de aproximadamente unos 30 dólares, hoy día usted tendría que trabajar más de 60 años para poder saldar la deuda venezolana. Por eso es que la crisis que usted siente hoy es mucho más compleja que la que usted sentía hace 5 años atrás y mucho más difícil que la que usted sentía hace 10 años atrás. Aquí nadie está hablando de que no existió una crisis o que no ha existido una crisis. Por supuesto que la ha habido. El detalle está que hoy esa crisis es mucho más difícil, mucho más compleja de afrontar, porque el venezolano está mucho más empobrecido que hace 20 años atrás. Entonces, la gran pregunta que nosotros nos hacemos, ¿cómo es posible que Venezuela haya caído en una fase tan crítica cuando llegamos a tener los precios de barril de petróleo más altos de toda nuestra historia y que todavía hoy, a pesar de estar a 35 dólares el barril, los ingresos petroleros de Venezuela pudieran rondar este año en unos 30.000 millones de dólares? Bueno, eso representa 2 o 3 veces la cantidad de dinero que ingresaba por año hace 10, 20 o 30 años atrás. Entonces no puede. Y a propósito, las reservas vendieron hace días el oro, volvieron a vender oro, pues. Por eso es que están subastando algo de oro. Te quería hacer el comentario al respecto de la situación en el país, ¿no? El control de precios, control de cambio, lo había notado acá y ya hiciste el comentario. Pero
el gobierno ha manejado, sobre todo en la época del presidente Chávez, Maduro también, pero ya aunque mantiene ese discurso, que si se van los empresarios, los industriales, no importa, porque esos son de derecha, que ellos tienen dinero, que a ellos no les importa el pueblo. No le importa el ciudadano, como se dice, el ciudadano de a pie, el de cotiza, el de camisa. Pregunto yo, ¿en qué incide que hayan cerrado estas 278 empresas diariamente promedio, que según la Unión Nacional de Trabajadores de Venezuela hay 500.000 empleos formales en peligro? ¿En qué me afecta a mí, como alguien del pueblo, que una empresa cierre, si yo a la final no dependo o que el dólar aumente porque dice yo no gano en dólares? ¿Cuál es la afectación que recibe el ciudadano común? Mira, en primer lugar, el nivel de empobrecimiento. Porque si tú tienes menos empresas, menos industria y menos agricultores en el país, automáticamente tienes menos productos. Al haber menos productos, los pocos que se encuentran en el mercado se van a ir encareciendo de forma cada día más exacerbada. Y por eso es que la inflación está haciendo el juego que está haciendo hoy. Estamos viviendo un proceso hiperinflacionario. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que comprender es que el sector empresarial no es el gran industrial. Eso es un error. Aquí creemos que es que el sector empresarial está integrado por gente muy rica, Lorenzo Mendoza y ya pues. Por un gordo que puede satisfacer todas sus necesidades, que puede comer no solo 3 veces al día, sino que puede comer 10. Es decir, creemos que esa es la esencia del sector empresarial y eso es un error. Y te voy a hablar también con cifras, porque lo importante para desarticular y con argumentos este sistema y dando cifras propias del Instituto Nacional de Estadística. 9 de cada 10 empresas, se lo digo con propiedad, 9 de cada 10 empresas en el país son pequeñas, es decir, son empresas familiares. ¿Qué es una empresa familiar? Es una iniciativa que emprende una persona, llámese papá o mamá, y que involucra a todo su núcleo familiar. 9 de cada 10 empresas en el país son familiares. Puede ser un abasto, puede ser un pequeño comercio, puede ser un pequeño taller mecánico, puede ser el señor del carrito por puesto, que cree que él no forma parte de esa cadena, también la forma, porque además él presta un servicio esencial para que el trabajador pueda llegar a su sitio de trabajo y se pueda regresar después a su casa. Es decir, que esto es una cadena. ¿Qué ha sucedido en el país? Que el gobierno, a través de su modelo político, cree que bajo el exterminio del sector privado va a lograr eliminar esa cadena de supuesta de empobrecimiento que hemos tenido en el país, que forma parte de las políticas erradas de gobierno que comenzaron pues desde los años 80, porque aquí tenemos que ser justos con lo justo. Desde los años 80 venimos cometiendo errores en materia macroeconómica, en políticas económicas, pero que en los últimos 20 años eso se elevó a la enésima potencia y hoy día esa crisis se ve reflejada en la capacidad adquisitiva de un ciudadano común. ¿Cuál es mi mensaje? Mi mensaje no es dirigido solamente hacia el sector empresarial. Yo dirijo mi mensaje es al ciudadano común, que comprendamos que esto es un ciclo, esto es un círculo en el cual todos estamos conectados de alguna u otra forma. Como te comentaba, el señor del carrito por puesto tiene una presencia fundamental dentro del sector empresarial porque él ayuda a que nuestros trabajadores se puedan desplazar de un lugar a otro. ¿Por qué creemos que el señor del carrito por puesto estamos buscando atacarlo o que no pueda comprar un caucho? Por Dios, nosotros necesitamos que él pueda prestar el servicio. Lo que está sucediendo es que en este momento en el país, este modelo político que se instauró, que llegó a recibir todos estos altos ingresos petroleros, pero que a su vez generó un modelo político de expropiaciones, un modelo político de ataques al sector privado, un modelo político de ataque a la inversión, ¿ok? Hoy por hoy no tenemos la capacidad, el aparato productivo nacional no tiene la capacidad de abastecer a una población de 31 millones de habitantes. Las 4.000 industrias que hoy sobreviven en el mercado apenas están entre un 30 a un 40% de su capacidad. Es decir, que hoy estamos viviendo una situación tan compleja que es necesario desmontar este modelo político que nosotros hasta hace unos meses atrás muy respetuosamente le hacíamos un llamado al gobierno nacional diciendo es necesario desmontar el modelo económico. Pero realmente, ante la solo poca modelo voluntad, económico que hay. No, ante la falta de voluntad por parte del gobierno de corregir lo que usted está sufriendo en su casa, lo que usted está sufriendo cuando trata de colocar el pan de cada día en su mesa. Es decir, esa situación solamente se puede corregir definitivamente con un cambio del modelo político. Y yo apelo como ciudadano, porque esto es un derecho constitucional, apelo a la activación del referéndum revocatorio como mecanismo de solución para la situación política que está viviendo el país. Ya hablaremos también de eso. Mientras tanto, le vamos a hablar de King Car Rentals, el renta de vehículos en la Florida. Gana dinero trabajando con nosotros, reserva
desde ahora y pues aprovecha para acceder a nuestras redes sociales para que veas la información que tenemos para ti en los vehículos. Llama también al 954-901-8893 y 954-605-7059, 954-901-8893. En el Instagram somos @KingCarRentals. Gana dinero trabajando con nosotros, reserva ahora en la Florida. Ya venimos. De regreso a Sin Rodeo en televisión por Canal 11 del Sur. Les recuerda el 0414-644-1063, mensajería de texto, plataforma WhatsApp y la interacción a través de las redes sociales, @LeoPérez74 y @SinRodeo con Leo en Twitter y en Instagram. Mira, excelente Gilberto, como has venido explicando con el sustento de las cifras, la situación económica, macroeconómica que se está viviendo en el país. Bueno, y eso de una vez también se traduce en lo micro, porque no hay posibilidad de acceso en este momento. Las personas que tienen acceso, no hay acceso a los bienes y servicios, pero aquellos que tienen la posibilidad de la tarjeta de crédito, todos la tienen full. Si te dan una extensión de un crédito, pues lo agarras porque necesitas ir comprando. Si hoy necesitabas, la canasta básica ya creo que pasó los 200.000 bolívares, y hace cuestión de nada, eran 150.000 bolívares que necesitabas. Es decir, bueno, el mes que cerró, que es el mes de mayo, 21% de inflación, según lo que dice el gobierno. O sea, echarle pluma a lo que puede ser la realidad. Además que ellos han sacado de la medición algunos productos que se les ha escapado. Pero en base a esos productos, hemos visto cómo, hablamos de los empresarios, de los grandes, dijiste que no todos son esos gordos que tienen mucho dinero, pero esta crisis también les afecta a ellos. Claro. Polar, caso emblemático, una de las empresas más grandes de América Latina, un orgullo nacional, indistintamente que si uno está de acuerdo, cómo lo hace o no lo hace, la manera más fácil es preguntando a los trabajadores si les gusta cómo les va a ello en su empresa. Acaba de adquirir un crédito de $35 millones de forma directa, o sea, ellos mismos, y rogándole al gobierno o a Dios, pues que le permita al gobierno que le haga acceder a las divisas. Pero ellos, sus productos se los mantienen a precios muy regulados, mientras otras marcas están con precios liberados. Lo hemos visto también con el atún, lo estamos viendo con la harina, ya empezamos a ver harina importada de Colombia y otros productos que están entrando libremente. Se ha ido cerrando la brecha entre el dólar paralelo y el dólar que se llama ahora DICOM. Todo esto, ¿qué es lo que podemos ver? Sobre todo esa diferencia en los tratos en los empresarios. Mira, en primer lugar, yo quiero dar un mensaje a Empresas Polar porque se ha convertido en una empresa símbolo de resistencia y de lucha, de supervivencia en este país. Y de fe, oye, de fe en el país. Inspira a continuar en Venezuela. ¿Por qué ellos no se han ido de este país? Porque Venezuela tiene muchas oportunidades. Y muchos me dirán, no, wow, Empresa Polar lo puede decir porque es un tronco empresa, gran empresa, y bueno, tiene tantos años que ellos forman parte pues de las bondades que ha tenido la economía venezolana. Ahora bien, Empresa Polar no es solamente una gran empresa que produce un tipo de alimento. Empresa Polar se ha convertido en la empresa que está logrando que nosotros como ciudadanos estemos sobreviviendo en este momento. Porque cuando a nosotros se nos habla que usted puede ir a comprar un producto en un Bicentenario, o en un Mercal, o en un Abasto, o cuando la bolsita de comida que ahora reparten los CLAP, ¿ok? Te llega comida, pues resulta, y con cifras que establece el propio Data Analysis, que 8 de cada 10 productos que el gobierno, que el Estado entrega o subsidia, son producidos por la empresa privada. Entonces, la gran pregunta que nosotros nos hacemos acá es, ¿de dónde viene realmente la guerra económica? Porque si 8 de cada 10 productos que usted encuentra en esa bolsa de comida los produce la empresa privada, la pregunta que yo hago es, ¿dónde están los alimentos que tienen que producir todas esas empresas que fueron expropiadas por el Estado? Porque además el Estado ha controlado tanto que hasta la cadena de distribución está controlando. El sector de alimentos por parte del Estado representa más de 1.200 empresas que fueron expropiadas o confiscadas por ellos. ¿Dónde está la producción de esas empresas? ¿Dónde está una harina Juana? Aceite Diana. ¿Dónde está aceite Diana? ¿Dónde están estos productos que eran símbolo del sector privado que fueron expropiados o confiscados por el gobierno? ¿Dónde están apareciendo?
Entonces resulta que el sector privado es el que todavía hoy, a duras penas, con mucho sacrificio, en calidad prácticamente de heroísmo, está todavía llevando algo de comida a la mesa venezolana. El señor productor del campo todavía se atreve a producir algo de tomate y por eso encontramos algo de tomate. El detalle está que no hay la suficiente producción para que nosotros empecemos a corregir los precios. Uno de los llamados que nosotros hemos hecho es la forma o la fórmula para empezar a corregir esta situación de hiperinflación que estamos viviendo, donde usted no le alcanza el dinerito para poder comprar la comida, es elevando la presencia de los productos en el mercado, es decir, aumentando la producción. Pero la única forma en la cual vamos a poder lograr eso es cambiando este modelo político, es cambiando este modelo económico, para que eso se pueda producir, porque lamentablemente esa inversión se escapó del país, se fue para otras latitudes, decidió no continuar, otros quebraron, otros fueron expropiados y otros fueron confiscados. Entonces la situación es muy alarmante, pero, y aquí quiero darte un mensaje, yo soy de la idea, soy del criterio y soy de la convicción de que Venezuela tiene muchas posibilidades de poder corregir este entuerto, porque nos han metido en un entuerto, entre los próximos 12 a 18 meses. Venezuela tiene la capacidad, y te voy a hablar del Zulia en específico, el Zulia tiene la capacidad de poder atraer por lo menos 20.000 millones de dólares de inversión extranjera directa que se puedan sembrar en el país para empezar a elevar los sistemas de producción. ¿Pero qué hay que hacer para que esa gente venga? ¿Cuál es el coqueteo político que había que hacer? Cambiar el modelo político absolutamente, donde una ley del plan de la patria no es funcional. Que ha estado por encima de la Constitución, ha aplicado el plan de la patria. Nosotros, una de las premisas fundamentales que estamos aplicando es respeto a la Constitución Nacional. La Constitución Nacional no establece por ningún lado el control de cambio. La Constitución Nacional no establece por ningún lado el control de precios. La Constitución Nacional establece que para tú poder expropiar un determinado bien inmueble, tú tienes obligatoriamente que explicar que ese inmueble está siendo expropiado por causa de utilidad pública. ¿Y qué es utilidad pública? Bueno, que el Estado tiene que construir una carretera, entonces tiene que expropiar una determinada tierra, no todas las tierras, sino un determinado espacio para ampliar una carretera, para construir algo sobre funcionamiento público, pero no directamente para tú expropiar, simplemente porque tú quieres ahora abrogarte la función del sector privado. Mira, hablaste del revocatorio. Y hemos visto pues que en la necesidad del cambio político que lleve al cambio económico, a la modificación, al giro de timón, el presidente como máxima representación, pues en su discurso sigue en lo mismo. ¿Por qué el revocatorio? ¿No sería posible el diálogo? ¿Vino Zapatero? ¿Han querido otra vez establecer el diálogo? ¿Qué podemos llegar hasta ahí? Te doy mi argumento con respecto al diálogo. En el año 2013, el gobierno nacional, bajo la figura de Nicolás Maduro, tengo que decirlo con nombre y apellido porque es la realidad, comenzó un famoso gobierno de calle, se recordarán, el gobierno de calle, que comenzó de hecho por el Zulia. En ese gobierno de calle ellos sentaron a todos los sectores productivos del país, sentaron a todos los actores sociales a empezar a generar una serie de promesas que nunca se cumplieron. Se le solicitó al aparato productivo nacional, es decir, al sector empresarial, cuáles eran las condiciones necesarias para poder entonces empezar a arreglar esta situación de crisis que ya se vivía para el año 2013. Se le entregaron esas carpetas con una serie de informes donde estaban establecidos cada una de lo que nosotros creemos necesario que se debe cambiar para que se puedan dar las condiciones necesarias de producción. Nosotros con la voluntad de escuchar y no diciendo que nosotros nos creemos dueños de la razón, simplemente exponemos lo que nosotros creemos que se debe hacer y puede haber un feedback. ¿Qué sucedió? 2013 no hubo ningún tipo de respuesta, 2014 no hubo ningún tipo de respuesta, 2015 pasó sin respuesta y el diálogo definitivamente no funcionó. Hoy día se necesita un cambio político y el cambio político pasa por el referéndum revocatorio. El referéndum revocatorio, además de ser un mecanismo constitucional, es la vía más pacífica de solucionar esta situación. Yo creo en el voto, yo creo en que podemos mojar el dedito y votar por lo que nosotros queremos ver para esa Venezuela de progreso y de futuro que tanto estamos soñando. ¿Crees en Venezuela? Creo en Venezuela y aquí me quedo. Te adelantaste, te quedas en Venezuela. Gilberto, muchísimas gracias. Excelente la conversación esta noche con Gilberto Gudiño Millán, presidente de la UCES, de la Unión del Comercio y los Servicios del Estado. Nosotros, no se retiren, vamos a hacer nuestra última pausa y venimos con la reflexión siempre tan querida, tan solicitada por todos ustedes y tan aplaudida también. Muchísimas gracias por el apoyo que nos dan miércoles a miércoles a través de Canal 11 del Zulia.
Bien amigos, estamos ya en la parte final de nuestro programa por esta semana. Gracias por la compañía, gracias por el apoyo que nos brindan miércoles a miércoles a las 8 de la noche a través de Canal 11 del Zulia, por las diferentes vías, también a través de nuestro streaming, nuestro canal en vivo, que nos puede ver en cualquier parte del mundo, en cualquier parte del país, y nos los hacen saber. Muchísimas gracias a través de la mensajería de texto, de las redes sociales también, www.canal11delzulia.com.be. Hoy pues con este tema tan particular, este tema tan importante, que mucho más allá de generar una crisis, lo que nosotros estamos buscando es generar información, que usted mismo tenga las herramientas, ahí lo tiene, con sustento, con números, inclusive números extraídos de las mismas instituciones públicas que fueron creadas precisamente para brindar este tipo de acceso o de herramientas a todos los venezolanos. Pero fíjense en algo, y voy a insistir en este tema que hice el comentario la semana pasada. Nuestro invitado hoy hablaba del bienestar, de la calidad de vida, y eso genera bienestar, y nombramos ciertos elementos, pues está el elemento de los servicios públicos, basura, aguas blancas, aguas negras, también el suministro de gas, por nombrar algunos, la seguridad es un valor, y por supuesto, pues, pudiésemos incluir tal vez algún otro ahí importante como es el transporte, ¿no? La calidad de los servicios en lo que tiene que ver la movilidad de una ciudadanía. Y nosotros los ciudadanos tenemos que darnos cuenta de algo. Necesitamos, para generar el país que queramos, vuelvo a decir, voy a insistir como la semana pasada, yo no quiero que Venezuela cambie. Yo no quiero que Venezuela cambie. Yo quiero que siga esta hermosa y maravillosa Venezuela con sus contrastes, que tiene además grandes recursos naturales maravillosos, no solamente es el petróleo, porque también tenemos otros minerales, tenemos oro, tenemos hierro, tenemos bauxita, tenemos además un increíble panorama geográfico que nos brinda una posibilidad turística única. Solamente hay que lograr viajar por avión para que podamos tener esa visual, digamos desde Maracaibo hasta Caracas, nos damos cuenta de todas las costas venezolanas, y si puede seguir hasta el oriente, pues muchísimo más. Y nos vamos entonces que a la Amazonía venezolana, hacia Ciudad Guayana, nos vamos hacia la cordillera andina, hacia la cordillera de la costa o Perijá. También vemos todas esas maravillas que tiene Venezuela. Por eso yo no quiero cambiar al país, yo quiero ese mismo país, con los límites que tiene, las fronteras, todo. Lo que sí tenemos que cambiar es nosotros los ciudadanos. Y les hablaba del bienestar porque obviamente cada uno de nosotros tiene que procurar su bienestar. Pero al yo procurar mi bienestar tengo que también procurar que mi bienestar no vaya por encima del suyo. Es decir, que lo hagamos de forma ecológica, como se dice hoy día. Recordemos que mis derechos culminan donde empiezan sus derechos. Y así los suyos culminan donde empiezan los derechos de los demás, de los vecinos, de esa comunidad en la que vivimos. Si nos damos cuenta, si abrimos los ojos hacia adentro y después hacia afuera, para permitirnos generarnos nuestro propio bienestar, sin afectar, sin arrollar al bienestar del vecino, sin arrollar el derecho que tiene también el vecino de ese propio bienestar, vamos a generar un bienestar colectivo indubitable. Eso va a ser además impostergable, vendrá en el momento determinado porque ya se está trabajando para eso, pero tenemos que darnos cuenta que el cambio viene en nosotros. Cuando usted dice, es que este país, y a veces lanzan la palabra escatológica, mire, yo le voy a decir esto, lo que está hablando es lo que usted tiene adentro. Eso es la realidad, cuando dice esa frase. Y se le respeta la percepción que tenga, porque no sé su historia. Trato tal vez de entenderla, de ponerme en sus zapatos, pero veamos más allá las cosas. Veamos ante toda esta realidad que Venezuela es un país que no se acaba todavía, y que tiene oportunidades de progreso, si usted decide que Venezuela tiene esa oportunidad de progreso, porque usted está viendo progreso. ¿Momento difícil? Claro que sí. ¿Una crisis? Sí. Y ahora, ya es cuestión de nosotros si nos quedamos en el caos y en el lamento. Es cuestión de cada uno de nosotros. Así que vamos a ver las cosas como convienen para el beneficio propio y de todos. Señores, muchísimas gracias. Como siempre, todos los miércoles, agradecido con ustedes por la compañía, y ya lo saben, no es hacer lo que queramos, sino querer lo que hacemos, lo que hace a la vida una bendición. ¡Feliz noche! ¡Qué hubo!